Bienvenido al canal Cuentos de Don Mateo. Las agujas de hueso, de Virtudes Palomar, llevaban 20 años haciendo el mismo sonido. Ese clic suave, casi musical, que se escuchaba desde el porche de la escuela del ayuntamiento cuando la tarde caía sobre el valle y el frío empezaba a bajar de la sierra. Ese sonido, ese clic. Yo lo conocí desde niño, cuando mi madre me mandaba a la escuela a buscar el patrón para los calcetines de invierno. Y lo recuerdo ahora, muchos años después, porque hay sonidos que se quedan en la memoria como clavos en madera vieja. No se van aunque quieras. El día que cerraron la escuela de tejido, Virtudes no lloró. Eso me lo dijo ella misma, sentada en su porche, con las manos sobre las rodillas, las agujas cruzadas como dos huesos viejos sobre el delantal de lana cruda. No lloró, me dijo. Recogió sus cosas, cerró la puerta y se fue a su casa. Como quien cierra una ventana porque entra el viento, pero el valle entero sintió el portazo. Esta es la historia de Virtudes Palomar, que enseñó a tejer durante 20 años en la escuela del ayuntamiento de San Albano del Valle, que fue mandada a casa con sus agujas y su silencio cuando el municipio decidió que saber hacer una manta de lana cruda no era una enseñanza digna de un edificio público, y que 3 inviernos después recibió al concejal Murillo en su porche con las condiciones que usted y yo, si hubiéramos tenido su sangre fría, hubiéramos querido poner también. Virtudes tenía 57 años cuando todo esto ocurrió. Era una mujer de estatura mediana, de manos que parecían más viejas que el resto de su cuerpo. Manos trabajadas, con los nudillos un poco hinchados por los años de frío y de agujas, con callos en los dedos, índices de ambas manos, donde la lana había ido dejando su huella. Llevaba siempre el cabello recogido, nunca con adornos, y un delantal de lana oscura que ella misma había tejido hacía más de 15 años y que seguía siendo el mejor delantal que yo he visto en mi vida. Había llegado a San Albano siendo joven, traída por su marido Cipriano, que era albañil y que había encontrado trabajo en la construcción de la nueva carretera provincial. Cipriano murió de una caída cuando su hijo Bautista tenía 4 años. Virtudes no se fue. Muchos pensaron que lo haría, que sin marido y sin familia en el valle volvería al pueblo donde había nacido, en la provincia de arriba. Pero Virtudes compró hilo y empezó a tejer. Primero para vender en el mercado de los jueves, calcetines de lana gruesa, guantes sin dedos para los pastores, fajas de trabajo para los hombres del campo. Luego, cuando su reputación se fue asentando como se asienta el trigo en el saco, el ayuntamiento le propuso abrir una escuela de tejido en los bajos del edificio municipal. Un local con 3 ventanas que daba al callejón de la fuente, con una estufa de hierro fundido en la esquina y unas mesas largas de madera donde cabían 8 mujeres cómodamente sentadas. Virtudes aceptó. Y durante 20 años, ese local olió a lana y a estufa encendida desde septiembre hasta abril. El alcalde que cerró la escuela se llamaba Donaciano Peñarrubia. Era un hombre de ciudad que había llegado a San Albano 3 años antes, con un traje que no era de la comarca y con la idea de que modernizar el municipio era lo mismo que cambiar lo que había. Recuerdo que cuando llegó habló mucho de digitalización y de formación profesional. Recuerdo también que cuando hablaba, las mujeres mayores del valle se miraban entre ellas con esa expresión que tienen las personas que han visto pasar muchos alcaldes y que saben que el siguiente también pasará. La decisión llegó en noviembre, con el frío ya instalado en el valle y la Sierra Blanca desde hacía una semana. Peñarrubia convocó a Virtudes a su despacho un martes por la mañana. Yo no estuve allí, pero me lo contó Remedita Gallardo,
la secretaria municipal, que lo escuchó todo desde el pasillo porque la puerta nunca cerraba del todo. El alcalde le explicó que el ayuntamiento había decidido transformar el local de la escuela de tejido en un aula de formación contable y administrativa, que había fondos europeos disponibles para ese tipo de programas, que el tejido era una actividad valiosa, pero que no entraba dentro de los criterios de empleabilidad que marcaba la nueva ordenanza de formación municipal, que él personalmente valoraba mucho la tradición y la cultura local, que esperaba que ella lo entendiera. Virtudes escuchó todo esto sin moverse en la silla. Remedita me dijo que en ningún momento la vio cruzar los brazos, ni torcer la boca, ni ninguno de esos gestos que hacemos cuando algo nos duele y queremos que no se note. Cuando Peñarrubia terminó, Virtudes le preguntó una sola cosa: ¿para cuándo necesita el local? Peñarrubia dijo que para el 1 de diciembre. Virtudes se levantó, recogió su bolso del respaldo de la silla y salió del despacho. Remedita me dijo que la oyó bajar las escaleras despacio, sin prisa, con ese paso suyo de mujer que sabe dónde pone el pie, y que cuando llegó al pasillo, se detuvo un momento frente a la puerta del aula y estuvo mirándola desde fuera, sin entrar, como quien se despide de algo que ya sabe que no va a volver a ver. El 1 de diciembre, Virtudes llegó al local antes del amanecer. Recogió sus agujas, sus madejas, sus patrones doblados en papel de periódico, su cuaderno con los encargos pendientes. Los guardó en el baúl de madera que había traído el primer día, 20 años atrás, y pidió a su hijo Bautista que lo cargara hasta la mula. Bautista tenía 24 años entonces. Era un muchacho callado, de espaldas anchas como su padre, que trabajaba en el campo con los Villanueva, y que cada vez que alguien en el pueblo hablaba mal de su madre, apretaba la mandíbula, pero no decía nada, porque su madre le había enseñado que la mejor respuesta a la injusticia no siempre es el ruido. La mula se llamaba Parda. Era vieja y tiraba un poco a la izquierda, pero conocía el camino a la casa de Virtudes como si lo hubiera recorrido ella sola durante años, que de hecho lo había recorrido. Cuando salieron del callejón de la fuente, con el baúl cargado, Remedita estaba en la ventana de la secretaría y les hizo un gesto con la mano. Bautista le devolvió el saludo. Virtudes no miró hacia arriba. Lo que nadie del ayuntamiento calculó, o lo que calcularon y no les pareció importante, era que Virtudes Palomar no era solo una mujer que sabía tejer, era la mujer que había enseñado a tejer a casi todas las mujeres del valle menores de 45 años. Sus alumnas eran las hijas de los pastores y las esposas de los albañiles y las nietas de las bordadoras, las mujeres que hacían las mantas de los recién nacidos, los jerseys de los viejos, las fajas de trabajo que usaban los hombres en la siega. En el valle, saber tejer bien significaba haber pasado por las manos de Virtudes, y Virtudes se fue a su porche. Al principio, las alumnas vinieron con discreción, como quien visita a alguien que está de luto y no quiere molestar. Llamaban a la puerta de madera del jardín, asomaban la cabeza con un ovillo en la mano, preguntaban si podían pasar un momento. Virtudes las recibía siempre. Les mostraba el patrón que pedían, les corregía el punto con esa paciencia suya que nunca fue dulzura sino precisión, y las despedía con una taza de caldo si el día era frío. Poco a poco, las visitas fueron siendo más largas. Luego vinieron 2 a la vez, luego 4. El porche de Virtudes, que no era especialmente grande, empezó a llenarse de mujeres con lana en las manos y preguntas en los labios, y Virtudes respondía todas sin cobrar ni un céntimo. He estado mucho tiempo tratando de entender por qué lo hacía así, sin cobrar, sin reclamar, sin decirle a nadie que el ayuntamiento le había quitado el local
y que sin embargo ella seguía haciendo el mismo trabajo en su porche con frío. Creo que la respuesta es sencilla. Para Virtudes, enseñar no era un servicio, era lo que ella era, y nadie puede cobrar por ser lo que es. El invierno de ese año fue el más largo que el valle recordaba desde el invierno del 92. La nieve llegó en noviembre, antes de lo habitual, y se quedó hasta marzo. Los pastores bajaron sus rebaños de la sierra con 2 semanas de adelanto. El arroyo que cruzaba el pueblo se heló por primera vez en 12 años. Los viejos decían que era el tipo de invierno que viene a recordarle a la gente lo que importa y lo que no importa, y que el frío no distingue entre los que tienen calefacción de gas y los que dependen de una manta bien tejida. Los encargos de mantas se multiplicaron. Los primeros llegaron de las granjas de los Villanueva, que necesitaban mantas de trabajo para los temporeros. Luego los de la fábrica pequeña de cerámica en el camino de Valdecañas, cuyos empleados habían estado quejándose de las corrientes desde octubre. Luego los de la residencia de los ancianos en el centro del pueblo, que necesitaban 12 mantas nuevas porque las viejas habían empezado a raerse. El ayuntamiento recibió la petición de la residencia y la derivó al programa de compras municipales. El programa de compras municipales hizo una consulta al proveedor habitual de la comarca, que estaba en la capital y que tardaba 3 semanas en entregar. 3 semanas en ese invierno era demasiado. Remedita Gallardo, que conocía la situación, mencionó de pasada que Virtudes Palomar podría entregar en 1 semana. El concejal de Servicios Sociales, que se llamaba Aurelio Murillo y que era un hombre práctico, si no un hombre justo, tomó nota. La residencia recibió sus 12 mantas en 6 días. Eran de lana cruda de la mejor, con el punto apretado que Virtudes usaba para los trabajos de frío extremo, y cuando el director las desplegó en el almacén, dijo que no había visto mantas así desde hacía 20 años, que era un tejido de verdad, no ese relleno sintético que vendían ahora en los catálogos. Virtudes cobró lo que había pedido, que era un precio justo y no un precio generoso. Guardó el dinero en el tarro de barro que su marido Cipriano había dejado en el estante sobre la cocina, donde ella guardaba siempre el dinero de los encargos grandes, y siguió tejiendo. Lo que nadie supo, hasta más tarde, era que la escuela de contabilidad que había abierto en el local del ayuntamiento llevaba 4 semanas sin alumnos. Parda, la mula, tenía una costumbre que Bautista no había conseguido corregirle en todos los años que llevaban juntos. Cada vez que Virtudes llevaba lana recién lavada al porche para que se secara al sol, Parda encontraba la manera de acercarse y mordisquear una punta, no para comerla, solo para probar, como si la lana le supiera a algo que valía la pena comprobar cada vez. Una tarde, mientras Virtudes explicaba un patrón de Canesú a 3 alumnas y tenía extendida sobre la mesa del porche una madeja completa de lana blanca que había tardado 2 días en lavar y escurrir, Parda apareció por el lateral del jardín. Bautista había dejado la cerca entreabierta por descuido, y fue directamente a la madeja. Las alumnas gritaron. Virtudes se levantó despacio. «Parda», dijo, con la misma voz que usaba para corregir a las alumnas cuando se equivocaban en el punto. Sin subir el tono, sin aspavientos. Parda la miró. Soltó la lana. Se quedó quieta, con una expresión, si es que las mulas tienen expresiones, de total inocencia. Las alumnas se rieron. Virtudes recogió la madeja, la inspeccionó, comprobó que el daño era mínimo, y dijo: «Lleva 20 años haciendo lo mismo. La diferencia es que antes lo hacía con la lana del ayuntamiento». Eso sí lo dijo con una sonrisa. Pequeña, de lado, como las sonrisas de las personas que han aprendido a guardarlas para cuando de verdad
hacen falta. Lo más sorprendente de todo esto no fue que Virtudes siguiera enseñando sin local y sin sueldo. Fue lo que pasó con la escuela de contabilidad. Peñarrubia había anunciado la apertura con una nota en el tablón del ayuntamiento y con un artículo en el boletín municipal. Había cursado la solicitud de fondos europeos. Había contratado a un profesor de la capital que venía los lunes y los miércoles en el autobús de las 8. El primer día se presentaron 4 personas, el segundo lunes, 3. Para el final del primer mes, el profesor venía en el autobús de las 8, pasaba 4 horas en un aula vacía y volvía en el autobús de las 3. Aurelio Murillo lo mencionó en la reunión del Consejo Municipal de febrero, con esa cautela que tienen los políticos cuando tienen que decir que algo no ha funcionado sin decir exactamente que algo no ha funcionado. Dijo que la acogida había sido menor de la esperada, que quizás el momento no era el adecuado, que habría que revisar el programa. Peñarrubia dijo que era cuestión de comunicación y que habría que hacer más difusión. Murillo no dijo nada más en la reunión, pero esa misma tarde fue a ver a Remedita Gallardo. Virtudes se enteró de que Murillo quería hablar con ella por Bautista, que se lo dijo su amigo Lino Gascón, que trabajaba en el bar donde Murillo tomaba el café de media mañana. El encargo era simple. El concejal de Servicios Sociales querría saber si Virtudes estaría dispuesta a hablar sobre la situación de la escuela de tejido. Bautista le transmitió el mensaje a su madre esa noche, mientras cenaban sopa de cebolla junto a la estufa. Virtudes escuchó. Siguió soplando la cuchara. ¿Qué situación?, dijo. La de la escuela, la del local. No hay ninguna situación, dijo Virtudes. Ellos cerraron la escuela. Yo sigo enseñando en mi porche. Eso no es una situación. Eso es lo que es. Bautista conocía a su madre lo suficiente como para no seguir por ese camino esa noche. Terminaron la sopa en silencio. Afuera nevaba otra vez, esa nieve fina y persistente que en el valle llamaban nieve de costura porque caía en hilos. 3 días pasaron antes de que Virtudes le mandara recado a Murillo de que podía venir a verla cuando quisiera, que ella estaría en su porche. Esos 3 días, según me contó ella después, los pasó tejiendo y pensando. Tejiendo más que pensando, me dijo, porque cuando las manos trabajan, la cabeza piensa mejor. Y lo que pensó durante esos 3 días era importante, porque iba a cambiar la historia de la escuela y el nombre que aparecería grabado en la puerta. Pero eso vino después. Primero vino el invierno con todo su peso. Hay algo en esta historia que me ha ocupado mucho tiempo. El ayuntamiento tomó una decisión con criterios que venían de fuera del valle, criterios que no habían pisado el barro de esas calles ni sentido el frío de esa sierra, y la tomaron sin preguntar a las mujeres que vivían del tejido, sin calcular lo que significaba quitar ese espacio en el peor invierno de la década. No es que los alcaldes sean malos, es que las cosas que sostienen a una comunidad suelen ser invisibles hasta que desaparecen. Murillo llegó al porche de Virtudes un jueves a media mañana, con el abrigo subido hasta las orejas y un sombrero que no era de la comarca, pero que era práctico. Llevaba una libreta en la mano, lo que a Virtudes no le gustó, aunque no lo dijo. Virtudes estaba tejiendo, claro, una manta de encargo para los García de la granja de arriba. Lana marrón oscura, punto cruzado, borde recto. Sus agujas hacían el sonido de siempre. Murillo saludó. Ella le ofreció una silla. Él se sentó con la libreta sobre las rodillas. Venía a preguntarle, dijo Murillo, si usted estaría dispuesta a reabrir la escuela de tejido. Virtudes no levantó los ojos de la lana. ¿En dónde? En el local del ayuntamiento.
El de la fuente. Ese local está ocupado. El programa de formación no ha tenido la respuesta esperada, dijo Murillo, con esa circunspección de los funcionarios cuando tienen que admitir un fracaso. El alcalde ha considerado la posibilidad de revisar el uso del espacio. Virtudes dejó las agujas sobre el regazo. Lo miró por primera vez desde que había llegado. ¿El alcalde lo ha considerado? Sí. ¿Y usted viene de su parte? Vengo a explorar opciones, dijo Murillo. Virtudes volvió a coger las agujas. Dígale al alcalde que se lo piense, y que cuando tenga una respuesta, me mande a alguien con autoridad para decidir. Murillo anotó algo en la libreta, se levantó, se puso el sombrero. ¿Hay algo más que deba transmitirle? Virtudes lo pensó un momento. Que la estufa del local siempre tiró mal. Si van a hacer obras de todas formas, que arreglen la chimenea. Murillo volvió al ayuntamiento. Habló con Peñarrubia. Peñarrubia preguntó qué había dicho la mujer exactamente. Murillo le leyó sus notas. Peñarrubia guardó silencio un momento. Luego dijo que habría que pensarlo. Murillo le dijo que la residencia seguía esperando confirmación para el siguiente pedido de mantas, que los temporeros de los Villanueva habían pedido 12 pares de guantes para la próxima temporada, y que la cooperativa de los Fuentes le había preguntado a él, personalmente, si la escuela de tejido iba a reabrir porque querían mandar a sus hijas. Peñarrubia dijo que lo hablaría con el resto del consejo, y lo habló. Y el consejo, después de una reunión que duró más de lo que Murillo esperaba, tomó una decisión. Mandaron a Murillo de vuelta al porche de Virtudes. Era el primer lunes de marzo cuando Murillo volvió. La nieve había empezado a retirarse de los tejados, aunque todavía se aferraba a las sombras. El arroyo había vuelto a correr esa semana con un ruido que en el valle se considera el primer anuncio de que el invierno ha perdido la batalla. Virtudes estaba en el porche con 4 alumnas. Tejían en silencio, cada una con su labor, con el sonido suave de las agujas y el olor a lana caliente mezclándose con el olor del barro recién descongelado del jardín. Murillo se detuvo en la puerta del jardín. Saludó con el sombrero. Las alumnas lo miraron. Virtudes levantó la vista. «Cuando quiera», dijo ella. Las alumnas recogieron sus lanas con discreción y entraron a la casa. Murillo entró al porche y se sentó en la misma silla de la semana anterior. Esta vez no sacó la libreta. El ayuntamiento está en condiciones de ofrecerle la reapertura de la escuela de tejido en el local de la Fuente, dijo, con dotación presupuestaria para materiales y una pequeña compensación por su labor docente. Virtudes escuchó esto sin moverse. ¿Cuándo necesitan una respuesta? Cuando usted quiera dárnosla. Virtudes asintió una vez, despacio, como quien acusa recibo de algo. Vuelva en 3 días, dijo. Esos 3 días, Virtudes los pasó tejiendo y pensando, como la vez anterior. Pero esta vez, el tejido era un jersey de punto fino para Bautista que había tenido a medias desde el otoño, y que ahora, con la tensión resuelta, sus manos podían terminar. También pasó esos 3 días pensando en 2 cosas concretas. La primera era el nombre. Durante 20 años, la escuela había sido la escuela de tejido del Ayuntamiento de San Albano del Valle. Sin nombre propio, sin cara. Era el local de la Fuente donde enseñaba la de Cipriano, como la llamaban algunos que no se habían molestado en aprender el suyo. Virtudes pensó que si volvía, no volvería sin nombre. No el suyo por vanidad. Ella no era una mujer de vanidades, sino por lo que el nombre significaba. Significaba que cuando cerraran otra vez, y quizás algún día cerrarían, habría un registro de que allí había habido una persona que había enseñado durante 20 años
que se había ido con dignidad y que había vuelto en sus propios términos. La segunda cosa era la estufa. No era un capricho. Era una cuestión práctica. La estufa del local tiraba mal desde el invierno del 2009, cuando la chimenea se obstruyó parcialmente y nadie la limpió bien. En una sala, donde 8 mujeres pasaban horas con las manos expuestas al aire, una estufa que tiraba mal no era un inconveniente, era una condición de trabajo. Yo les digo lo que pienso, y puede que a algunos no les parezca bien. Virtudes debería haber pedido más. Debería haber pedido retroactividad por los meses que trabajó en su porche sin cobrar. Debería haber pedido que Peñarrubia le hiciera la solicitud en persona. Tenía razón suficiente para ello y autoridad moral de sobra. Pero Virtudes no era de esas personas que piden lo máximo que pueden pedir. Era de las que piden lo justo que necesitan. Y eso, en este valle y en esta historia, fue suficiente. Hay una pregunta que les hago a ustedes, los que están escuchando esto. Si hubieran sido Virtudes, ¿habrían vuelto? ¿Habrían vuelto a ese local, después de lo que pasó, con esas mismas condiciones, con ese mismo alcalde en el despacho de arriba? Es una pregunta honesta. Déjenme su respuesta en los comentarios, porque yo creo que la respuesta dice mucho sobre cómo entiende cada uno la dignidad. El tercer día, por la mañana, Virtudes llamó a Bautista. Dile a Murillo que puede venir. Murillo llegó esa misma tarde. Virtudes lo esperaba en el porche, con las agujas sobre la mesa y las manos libres por primera vez desde hacía semanas. Murillo se sentó. He pensado en la oferta, dijo Virtudes. Acepto con 2 condiciones. Murillo sacó la libreta esta vez. La primera, que pongan mi nombre en la puerta, no el del ayuntamiento. El mío. Escuela de Tejido Virtudes Palomar. Hizo una pausa. La segunda, que arreglen la estufa antes de que abra, que funcione de verdad. Murillo anotó las 2 condiciones sin comentar ninguna. Luego levantó la vista. ¿Solo esas 2? Solo esas 2. Murillo cerró la libreta. Hablaré con el alcalde esta tarde. Peñarrubia escuchó las condiciones. Murillo me contó después, muchos años después, cuando ya no era concejal y se lo podía permitir, que Peñarrubia tardó en responder más de lo que era razonable para 2 condiciones tan simples, que se quedó mirando el techo un momento, como hacen los hombres cuando están calculando si ceder les va a costar más de lo que les va a rendir. Luego dijo que aceptaba las 2. La chimenea la limpió el albañil Fulgencio Arenas en 4 horas, un martes por la mañana. Usó un cepillo de cerda dura y 3 metros de varilla. Cuando terminó, la estufa tiraba como el primer día que la habían instalado. El letrero de la puerta lo hizo Leandro el carpintero en madera de roble. Letras rectas, sin adorno. Escuela de Tejido Virtudes Palomar. Lo colocaron un miércoles por la tarde. Remedita Gallardo salió de la secretaría a verlo y dijo que quedaba bien. Que quedaba muy bien. El primer día que Virtudes abrió la escuela con su nombre en la puerta, llegaron 16 mujeres. El local de la Fuente tenía sitio para 8 cómodamente. Para 16 era justo, con las sillas acercadas y las mesas corridas. Pero nadie se quejó del espacio. Nadie se quejó de nada. Virtudes colocó sus madejas en los ganchos de la pared, su cuaderno de patrones en el cajón central, sus agujas de hueso en el tarro de cerámica que siempre había usado. Encendió la estufa. La estufa tiró bien y empezó a enseñar. La primavera llegó despacio ese año, como siempre llega la primavera después de un invierno largo. Con cautela, como si no estuviera segura de si era bienvenida. Los manzanos del huerto de Bautista empezaron a abrir a finales de marzo.
primero uno o dos en la ladera más soleada, luego los demás siguiendo su ejemplo. Virtudes iba a la escuela por la mañana y volvía a casa por la tarde. Los encargos siguieron llegando. La residencia firmó un acuerdo anual para las mantas. Los Villanueva renovaron el pedido de guantes. La cooperativa de los Fuentes mandó a 3 hijas al primer turno. Peñarrubia siguió siendo alcalde hasta las siguientes elecciones, que perdió. Murillo se quedó en el consejo durante 2 mandatos más, y cada vez que le preguntaban cuál había sido la mejor decisión de su carrera política, decía que la estufa, y cuando le pedían que se explicara, sonreía y no decía nada más. Bautista me contó, mucho tiempo después, que una tarde de ese 1 abril, con la escuela abierta, su madre llegó a casa antes de lo habitual. Se sentó en el porche. No sacó las agujas. Se quedó mirando el huerto, donde los manzanos estaban en flor, y Parda pastaba tranquila en el rincón de siempre. Le preguntó si había pasado algo. No, dijo Virtudes. Es que hoy han venido 2 chicas nuevas, una de 20 años, una de 17. La de 20 no había tenido nunca una aguja en la mano. La de 17 sabía el punto básico, pero no el cruzado. Bautista esperó. Las he enseñado, dijo Virtudes. Y cuando salieron, la de 17 me dijo que ya podría hacer la manta para su abuela, que llevaba queriendo hacerla desde hacía 2 años, pero no sabía cómo. Se quedó callada un momento más. El sol de la tarde daba sobre los manzanos y la luz era esa luz dorada y espesa que solo se ve en primavera cuando el cielo todavía recuerda el invierno. Para eso es la escuela, dijo Virtudes. Para eso y para nada más. Hay un detalle de esta historia que se me quedó grabado y que nunca he podido sacudir del todo. Cuando Murillo le preguntó a Virtudes, en aquella primera visita al porche, si había algo más que debiera transmitirle al alcalde, ella podría haber dicho muchas cosas. Podría haber dicho que la habían tratado mal, que habían cerrado 20 años de trabajo con un papel en noviembre, que había seguido enseñando sin cobrar porque era lo que había que hacer. No dijo nada de eso. Dijo que la estufa tiraba mal. Eso es lo que me sigue. Esa manera de hablar de lo concreto cuando se tiene razón en lo grande. Como si dijera, yo no necesito que me den la razón en lo importante, porque en lo importante ya la tengo. Solo arreglen la estufa. He contado esta historia muchas veces en el valle, y siempre hay alguien que dice que Virtudes debería haber pedido más. Y hay otros que dicen que pidió exactamente lo que hacía falta. Me gustaría saber qué piensan ustedes. Déjenme su opinión en los comentarios. ¿Era suficiente con el nombre en la puerta y la estufa arreglada, o había más que reclamar? El letrero de madera de roble aguantó más de 15 años. Cuando por fin lo cambiaron, porque la madera se había ido oscureciendo y las letras costaban un poco de leer, pusieron uno nuevo. Igual. Mismas letras. Mismo nombre. Virtudes ya no estaba para verlo, pero Bautista sí. Y me dijo que cuando vio el letrero nuevo colgado en la puerta del local, tuvo que quedarse un momento en la acera antes de entrar, porque le había venido de golpe el olor a lana y a estufa de todos los inviernos de su infancia. Los olores hacen eso. Guardan lo que la memoria sola no puede guardar. Virtudes. Palomar enseñó a tejer durante 34 años en total. 20 en la primera escuela, sin nombre, y 14 más en la escuela, con su nombre en la puerta. Las alumnas que pasaron por sus manos, contadas por Bautista, con la paciencia de quien lleva la cuenta de lo que importa, fueron más de 200. De ellas, según me dijo él, al menos 40 siguieron tejiendo toda su vida. Algunas vendían, algunas enseñaban, algunas tejían solo para sus familias, solo para que los inviernos tuvieran el peso que deben tener.
El tarro de cerámica, donde Virtudes guardaba sus agujas, está ahora en casa de Bautista, en la repisa de la cocina. Las agujas siguen dentro, de hueso, rectas, con el desgaste de 34 años en los mangos. Bautista dice que cada invierno, cuando el frío sube de la sierra y el arroyo empieza a bajar el caudal, saca el tarro y lo tiene un momento en la mano. No lo abre, solo lo tiene. A veces la vida nos dice que lo que sabemos hacer no cabe en los criterios que otros han diseñado desde un despacho con calefacción. Y a veces tiene razón en que no cabe. Pero no tiene razón en que no es suficiente. Virtudes. Palomar nos recuerda que hay trabajos que sostienen una comunidad en silencio, sin pedir reconocimiento, y que cuando ese silencio se rompe, cuando alguien cierra una puerta o quita un local, el vacío que queda es más grande de lo que nadie esperaba. Y nos recuerda también que hay personas que saben esperar, que saben recoger sus agujas, irse a casa y seguir trabajando desde el porche, que saben cuándo ha llegado el momento para volver a poner el nombre donde tiene que estar. Gracias por acompañar esta historia hasta el final. Si tocó tu corazón, déjame tu comentario. Los leeré todos con mucho cariño. No olvides suscribirte al canal para seguir compartiendo más relatos llenos de emoción, esperanza y vida. Y una última pregunta, si me lo permiten. ¿Conocen ustedes a alguien como Virtudes? ¿A alguien que haya seguido haciendo lo suyo en silencio cuando todo se cerró a su alrededor y que al final haya puesto su nombre donde tenía que estar?